Hola chicos, bienvenidos. Vamos a trabajar las razones trigonométricas, así que vamos a ver algún ejemplo que nos va a servir para entender un poco mejor este asunto. Comencemos. Tenemos un problema que nos dice lo siguiente. Hallar el valor de la x en el siguiente triángulo recto. Antes que nada es importante identificar cuál es ese ángulo recto, cuál es el ángulo que mide 90 grados, porque eso nos va a servir para no utilizarlo como referencia. Podemos visualizar fácilmente que el ángulo que puedo utilizar como ángulo de 90 grados es este que está acá. ¿Listo? Entonces, este es el ángulo de 90 grados, lo que quiere decir que este ángulo no lo puedo utilizar como ángulo de referencia. Entonces, si este no es el ángulo que puedo utilizar como referencia, ¿cuál es ese ángulo que puedo utilizar como referencia? Miremos fácilmente cuáles son los otros dos ángulos que tiene mi triángulo. Este sería un ángulo y este sería el otro. ¿Cuál de esos dos tiene un valor como referencia? Pues este que está acá, miren. Este tiene 35 grados. Entonces, este 35 es mi ángulo de referencia. Si este 35 es mi ángulo de referencia, eso nos va a ayudar muchísimo para poder identificar la hipotenusa y los catetos. ¿Cómo identificamos los catetos y la hipotenusa? Usted puede comenzar con la hipotenusa, con el cateto adyacente o con el cateto opuesto. Con cualquiera de los tres puede comenzar. Yo le recomiendo que comience con el lado opuesto o con el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es fácil identificar el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado del triángulo que está frente al ángulo de referencia. Y si este 35 es mi ángulo de referencia, ¿cuál es el lado de los tres? Es decir, entre este y este, ¿cuál es el lado que está frente a ese ángulo? Pues lógicamente es este, ¿no? Entonces, ese ángulo, o ese lado, perdón, que está frente al ángulo de referencia, ese sería el cateto opuesto. Ahora, ¿cuál sería el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente es el lado del triángulo que se encuentra unido o cerca de nuestro ángulo de referencia. Tenemos dos, puede ser este como puede ser este. ¿Cuál es entonces el cateto adyacente? Para hallar el cateto adyacente es importante comprender fácilmente cuál es la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo, así que usted puede mirar cuál de los dos es más largo o puede ayudarse con el ángulo de 90 grados, es decir, este ángulo que está acá. Se puede ayudar con este ángulo. ¿Por qué se puede ayudar con este ángulo? Porque este ángulo nos ayuda a identificar quién es la hipotenusa. Y recordemos que la hipotenusa siempre va a estar frente a este ángulo de 90 grados, siempre. Así como el cateto opuesto siempre va a estar frente al ángulo de referencia, pues este ángulo de 90 grados siempre va a estar frente a la hipotenusa. Eso quiere decir que el lado que está frente a este viene siendo 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros es la hipotenusa. Y si esta es la hipotenusa y ese es el cateto opuesto, entonces este que está acá es el cateto adyacente. Bien, ya identificados los lados, podemos escribir los datos para trabajar mucho mejor. En los datos tenemos una hipotenusa que vale ¿cuánto? 15 centímetros. Tenemos también un ángulo. Recordemos que este símbolo lo voy a utilizar para representar ángulos en trigonometría y en geometría. Y el ángulo vale 35 grados. Y tenemos un cateto opuesto. Ahora usted me dirá, profe, no tenemos cateto opuesto. Cateto opuesto vale x. Es verdad, vale x, pero en este caso la x es la variable que necesito encontrar para darle solución a este problema. Entonces debo escribir la x como un punto de referencia para hallarle solución a este problema. Ya identificado los datos, vamos a ver cuál de las tres razones trigonométricas, si seno, coseno o tangente, me sirven para encontrar la respuesta que ando buscando. Por ejemplo, la tangente tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Tengo cateto opuesto? Sí, es x, pero la cateto adyacente no lo tengo como un punto de referencia, así que no me sirve la tangente. Tengo el coseno, dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Tengo hipotenusa? Sí, tengo hipotenusa, que es 15,
pero repito, el cateto adyacente no lo tengo como un punto de referencia, así que tampoco me sirve el coseno. Lo que quiere decir que solo me queda el seno del ángulo. Vamos a ver, tengo cateto opuesto, correcto, cateto opuesto que es X, y tengo la hipotenusa, que en este caso vale 15 centímetros. Quiere decir que la razón que voy a utilizar será la de el seno. Vamos a escribirla por acá. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido con la hipotenusa. Y esa es la razón que voy a utilizar para darle solución a este problema. Vamos a sustituir los valores. Escribimos seno del ángulo. ¿Pero cuánto vale el ángulo en este problema? Vale 35. Entonces, seno de 35 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto es que vale el cateto opuesto? Vale X. Entonces voy a escribir X dividido en la hipotenusa. ¿Cuánto es que vale la hipotenusa? Vale 15 centímetros. Entonces escribo 15 centímetros. Ok, ahora tenemos todos los valores. Tengo seno de 35 y X dividido en 15. Debo despejar la variable, la X. Debemos despejar la variable X. Es muy importante recordar que para despejar una variable debemos trasladar todo al otro lado del miembro de la igualdad. Por ejemplo, este 15 que está acá debemos de pasarlo al otro lado para dejar sola a la X. ¿Qué está haciendo este 15 en referencia con la X? Está dividiendo, ¿cierto? Porque aquí decimos 15 dividido con, perdón, X dividido con 15. Entonces este 15 está dividiendo con la X. Si está dividiendo, al pasarlo al otro lado de la igualdad, ¿cómo pasa? Multiplicando. Recordemos, si está dividiendo pasa a multiplicar y si está multiplicando pasa a dividir. Entonces escribimos la respuesta o la forma en cómo nos quedaría esta ecuación despejada y es 15 centímetros multiplicado con el seno de 35, seno de 35 grados, que es igual a X. Esta operación la vamos a escribir en la calculadora. Antes de escribir eso en la calculadora es importante dos cositas. Que la calculadora en la parte de arriba de su pantalla esté configurada con la letra D o con la letra o con las siglas DEG. Es importante que esté escrito eso en la pantalla para poder darle una buena solución, que eso significa que la calculadora está en grados. Si no tiene eso en la pantalla su calculadora, por favor escríbamelo en los comentarios y yo les enseño cómo configurar la computadora. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a escribir en nuestra calculadora esta operación. Escribimos 15, ¿listo? Escribimos por. Ahora, el seno. En su calculadora hay una tecla, un botoncito, que tiene las siguientes letras. Sin. Esa letra sin representa seno, ¿ok? Entonces usted va a seleccionar, después de que escriba 15 por, va a seleccionar esa tecla sin y le va a aparecer en la pantalla, obviamente, el sin. Y luego escribe inmediatamente, después de escribir la tecla sin, va a escribir 35. No van a escribir el grado, sino solamente 15 por sin 35. Eso le va a dar como respuesta, ¿está bien? 8,60 3, 6, 4, 6, 5, 4 y así sucesivamente. Pero nosotros los vamos a aproximar a dos decimales, que es igual a X. ¿Está bien? Entonces, teniendo ya este resultado, podemos entonces continuar con nuestro tema. Ahora vamos a continuar, vamos a escribir que X es igual a 8,60.
Y esa es la respuesta que estamos buscando. X es igual a 8,60 centímetros. Y eso es todo. Acá les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo que acabamos de repetir hace un momento. Ustedes lo van a repetir entonces en estos dos problemas. Acá les voy a dejar entonces para que practiquen y puedan solucionar entonces este problema. ¿Cuál sería la respuesta para cada uno de ellos? Bueno, el primero nos puede dar este que está acá. Este nos va a dar 8,52 aproximadamente centímetros. Y este no les voy a decir cuánto dan. Ustedes me los van a dejar en el comentario para ver si les queda bien. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima.